es una agrupación nacionalista que dice puto piraos, putos extranjeros de mierda. Es una colabo con la embajada de México. Luego veré estos clips y me reiré. Eso significa que me cura. Yo había quedado con un chico y estoy a esto de cancelarlo porque me da vergüenza. Vale, ya me he hecho un clean look. Como se está secando la cera. Ay, que se me ondula la cera. Ya me he puesto la pinza. Ay, para que se quede. Luego cuando se seque ya me la quito. Ay, good morning. Un poquillo de color. Protector solar, Ansin. No te has hecho skincare, no importa, al menos protector solar. Me lavo la cara, eso sí, y los dientes, pero no es protector solar. Con este sol que está haciendo, como no me proteja del sol, o sea, chao. Si es que además con las cremas solares que hay ahora, si es que son tratamiento. Sí, ya voy. Que es que la Ansin de ayer, ella decidió que iba a ir hoy. No al gimnasio bien, ella decidió que iba a quedar a desayunar. Sí, me desperté a las 7, que son las 10:10, pero yo me desperté a las 7, como todos los días. Sin despertador, porque el despertador lo tenía para más tarde, pero me desperto igual. Y el caso es que mi idea, mi plan inicial, era ir a las 8 al gimnasio y luego ir a desayunar. Pero Caris, ya sabéis qué semana llevo, he dicho no. No, porque... No, ¿por qué no? Y ya está, esto me voy a hacer, que me voy a desayunar y luego al gimnasio. O sea, si me quieren ver de gala, que me contraten. Si me quieren ver de gala, estos son mis honorarios. El calor que hace hoy. Jesucristo, me he puesto como de super capa y súper largo. No, tengo que ir sacando ya lo de verano. ¡Qué calor! Estoy sudando ya. Por favor, dadme un chance, esperad a junio, aunque sea. Yo es que soy team frío, team otoño, team primavera, lo que quieras menos team verano. O sea, yo te disfruto el peor invierno de los últimos 100 años en Edimburgo en enero, de verdad. Prefiero eso antes que el calor de cualquier verano de Japón. De cualquiera. En fin, me coge el bolso, un momento. Pues ahora listo, este es el looking. Me he atado una sudadera por si acaso tengo frío, que no creo. Y ya está, me están diciendo, ya estoy allí, no sé qué. ¿Llego tarde? Bueno, si tenemos en cuenta que no quiero ir, llego pronto. Así. Mi amor, pero mi vida. Ay, os hay más. Ay, ay, no lo vas a ay, me encanta porque esto está incluido en el precio. Ya. He salido ya de estar con mis amigas. Hemos estado 2 horas y media ahí hablando sin parar. Hay un eventito aquí en la plaza que es para adoptar perritos. Me muero. Mira qué bonitos. Bebé. Después de más de una semana estoy aquí. Así que vamos a ver qué tal. Mientras estaba con mis amigas hablando y con las chiquitas estas y tal, es que fijaos, es que se me va el lágrima, me da una vergüenza que flipas. Por favor, que se arregle ya. Si esta semana no se arregla, os juro que la semana que viene iré a que me lo arreglen. En fin, voy a rellenar el agua y me pongo. Hemos salido porque estaba Chris aquí conmigo que vino al gimnasio, porque hemos empezado a escuchar sonido y no sabíamos qué era. Y hemos empezado a escuchar algo y lo que estábamos entendiendo decíamos, no puede ser. Me voy a informar bien por si acaso de qué era, pero no te sé decir quiénes son. Lo que sí que te sé decir es un poco lo que estaban diciendo porque lo he entendido. Que nos piremos, tío. Pero en plan mal. En plan que te puto pires de aquí. De take. Que eso es como que te puto pires, que te pires del país, puto extranjero de mierda, pero nosotras, o sea, a la gente, estoy temblando, o sea, os lo juro. Y con las banderas nacionalistas japonesas, evidentemente. Porque una cosa es decir, queremos que la gente que venga de fuera del país cumpla las leyes. No sé, no robe. Que es lo que dije el otro día en inmigración, tío. No robéis, porque si robáis nos jodéis a todos los demás, etcétera, etcétera. Pero de ahí a esto, y están ahí todavía. Han cerrado la calle y todo, que yo decía, ¿pero por qué cierran la calle? Esto, desde mi casa, Chris, yo no me iba para escucharlo porque no lo escuchaba tan cerca como hoy. Porque al gimnasio vengo o antes que esta hora o después, no suelo venir a esta hora. Pero yo desde mi casa escucho sonido y es esto. Todos los fines de semana y nunca me iba para escuchar. Decía, ¿qué será? Es esto, tío. No te sé decir qué tipo de agrupación es.
cada uno ya que piense lo que quiera, pero es una agrupación nacionalista que dice puto piraos, putos extranjeros de mierda. Y ahí estaba la policía cerrando la calle y vigilando, claro. Y de hecho, decidme si me equivoco, pero hasta donde yo sé al menos, decidme si me equivoco, si grupos de ultras hiciesen esto cada domingo en el centro de Madrid, coño, yo creo que se sabría, ¿no? Yo creo que no se puede. Si se puede, decídmelo y me cago en su padre también, pero joder, le iba a ir guapo a todos los países del mundo. Sin inmigración, guapísimo, no se iba a ir a todos. Inmigración controlada, sí, pero inmigración, coño, en fin, me quedo con súper mal cuerpo, tía, ¿eh? Con la buena mañana que llevábamos. Que te has venido y todo al brunch y al gym, tú. Me he venido al brunch y me he venido al gym. Digo, guau, qué buen día, maravilloso. Además hace un tiempo de loco, un poco de calor, también te lo voy a decir. Sí, un poco de calor. Pero bueno, un día maravilloso, tal, guau, qué guay. Salgo del gym, que te pires. La policía, yo pensaba que estaría como para protegernos, ¿no? Hasta que he salido y he visto que se reían de mí y he dicho, bueno, pues perdona. Está para protegerles a ellos. Por si a mí me da por darles con un bate, por ejemplo. ¿Que por qué no? Por otro lado. A ti en concreto te podría dar, ¿eh? También podría dar perfectamente. Flores. Me encantan los hibiscus estos. Qué bonitos. No hay nada como los animales y las flores. Todo lo demás me sobra, ¿eh? Unos tomatitos. Unos tomatitos. Ay, qué ganas de ir a mi pueblo, a mi huerto, a mi tomate. El caso es que aquí hay mucha fila. Tengo que enterarme. ¡Ay, es una lotería! Yo creo que es una lotería. Porque eso suena a lotería. Ay, quiero saber. Sí que es una lotería de esto que giras y te sale una bola de colores y te da un premio, pero no tengo claro. Ya, ojalá me toquen 100.000 yenes. Sí, claro, ojalá me toquen 100 millones en efectivo. Sí, sí que es el mayor premio, que es este de aquí, 100 millones en efectivo. Yo confío en ti, Cari. La pelota blanca. Estaba literalmente terminando de editar el vídeo. Son ahora mismo las 2:12 del mediodía. Y dirás, Ansin, ¿por qué te has puesto a grabar? Pues mira, me he puesto a grabar. Pues mira, hay dos motivos por los que me he puesto a grabar y hay uno por el que me he puesto a editar. Y es que yo esta mañana, hace unas horas, me iba a ir al gimnasio. Porque estoy yendo día sí, día no al gimnasio y hoy me toca. ¿Y por qué no has ido, Ansin? No, no he ido. No he ido porque una compañera de la casa ha puesto esto en el grupo de Line de la casa. Y he dicho, no voy a salir de casa estando eso ahí. Así que no, evidentemente no he salido. Y de hecho estoy aterrada porque eventualmente tengo que salir. No es como si me pudiese quedar aquí ya el resto de mi existencia. Pero claro, vosotros saldréis sabiendo que está eso ahí esperándoos en el recibidor. Sed sinceros, porque lo he puesto por Instagram y había gente que decía, sí, sal, mírame a los ojos. Me voy a maquillar un poco porque luego sí que quiero salir. Pero literalmente me voy a hacer lo que me hago cuando no quiero maquillarme. Esta vez de verdad, literalmente 3 cosas, 3. Ahora llevo solamente, bueno, llevo el skincare, y llevo bálsamo con color, porque mis labios son muy pálidos y si no, me veo rara. Yo hubiese salido al gimnasio, yo pasa corriendo y ya está, he puesto una encuesta en Instagram. No, me he quedado en casa porque no me he atrevido, o sea, yo espero que ya se hayan hecho cargo de ese espécimen, que eso no es ni siquiera una araña, o sea, eso es prehistórico, eso es zooplástico, eso es un dinosaurio, eso va a tener su propia película hecha por Steven Spielberg. ¿Qué raza de araña es esa? Encima me dice un chico por Instagram, cuidado que saltan. ¿Cómo que cuidado que saltan? No voy a salir de casa. Entonces, ¿qué he hecho? Iba a editar el vídeo al volver, bueno, luego teníamos cosas que hacer y tal. Iba a editar el vídeo esta tarde. ¿De qué quería hablaros? He vuelto a ver la parte de los señores que asaltaron con furgones y sonidos y megafonía y banderas imperialistas cuando estaba entrenando. Y he dicho, voy a investigar quién es esta gente, ¿no? Realmente. Y he estado buscando. Y me han salido primero resultados de IA. Y luego he buscado en foros de Reddit a ver qué opinaba la gente. Y básicamente lo que se llaman Uyoku Dantai, en teoría, creo que es esto, pero encajan perfectamente. Y básicamente son grupos de ultraderecha que se dedican a ir a zonas donde hay embajadas, como por ejemplo esa zona de ahí, y quejarse y decir, pues que de Teike, que es lo que yo escuché, Nihon no Mamore, que es proteged Japón, bueno, en fin, Baikukudo, que es traidor a la patria, y básicamente van por ahí y la policía está ahí como para controlarlas, sabéis que realmente no pasa nada, pero sí, son grupos de ultraderecha y ahí estaban, yo estaba haciendo mi ejercicio en el gimnasio y había gente justo debajo de mí gritando que se piren los extranjeros y que no sé qué, que no sé cuántos. Y os voy a ser totalmente sincera, y esto me afecta a mí. Y he escuchado y he leído a varias personas que están un poco en la misma situación que yo, quejándose públicamente de la situación en Japón, en plan, en sus historias de Instagram o en sus vídeos, o incluso gente que llevaba aquí años y años y años viviendo, que se ha ido o por lo menos está intentando hacer más cosas en otra parte. Wow, el vecino, espero que esté bien. La situación ahora mismo con los extranjeros está
está jodidilla, está tirante. Y yo de verdad lo digo con la mano en el corazón. Yo entiendo que se pida que una persona que viene de fuera se adapte al país, siga las leyes del país, contribuya al país, evidentemente. Y de hecho como extranjero, expat o como tú lo llames, es algo que sí o sí tienes que hacer y tienes que tener muy en cuenta, que tú tienes que esforzarte 5 veces más. Porque tú eres quien ha venido, no ha venido la presidenta y te ha dicho, venga aquí, quédese, venga aquí porque has querido, entonces te tienes que esforzar por formar parte, ¿no?, de este lugar. Ahora bien, sí, eso es verdad, pero las cosas no están muy bien, ¿eh? Aquí, quiero decir, ¿se vive bien? Sí, se vive bien. De hecho, Japón es un país maravilloso para vivir, pero creo que ahora mismo, y os lo digo con la mano en el corazón, es un país más maravilloso para visitar de turismo que para vivir aquí de continuo. Porque, por ejemplo, esto me pasó a mí también, pero ya estaba acostumbrada. No había dicho nada por aquí, creo, porque me pasa cada año. Como yo renuevo el visado cada año, llevo 8 años, años renovándolo, que para mí es lo normal porque es mi experiencia, pero cuando lo he dicho por Reels, la gente ha flipado en plan de año a año, y es como año a año, eso es. Y dice la incertidumbre, no sé qué, sí, es una mierda, pero es así, porque te pueden dar el visado de trabajo de año a año, cada 3 años, cada 5 años o la permanente. Para que te den la permanente, antes juraría que tenías que tener mínimo el de 3 años, que a mí no me lo han dado, entonces no la podía pedir. Además, para que te den la permanente tienes que tener una serie de puntos, tipo pues tus estudios, tu nivel de japonés, tu trabajo, cosas que has hecho menos de 35 años, cuanto más joven eres, más puntos te dan. Está más que nada enfocada, mira, os lo voy a decir, a hombres ingenieros. Si eres un hombre ingeniero que ha estudiado en la universidad y que se saca un N2 porque es un hombre chino ingeniero, te dan el visado permanente. Ahora bien, no es que sea imposible, pero es complicado. La otra forma es llevar 10 años del tirón viviendo en el país con visado de trabajo o de estudio. Yo llevo 8 años estudiando y trabajando. Lo que pasa que yo me pedí la Working Holiday, o sea, yo vine de estudiante, me fui, pedí la Working Holiday y volví. Y eso hace que mi primer año y pico de estudiante y todo el año de la Working Holiday no cuente. O sea, que en el contabilizador real llevo 6 años viviendo aquí, aunque llevo 8. ¿Me entendéis? ¿Me seguís? Aún así, no puedo pedir la permanente aunque me den los puntos, porque me los dan, porque te tienen que dar primero el visado de 3 años. Y eso era antes. Ahora te tienen que dar el de 5 para poder pedir la permanente. Y a mí me lo dan de año a año. Y por si acaso estáis diciendo, sí, pero ¿por qué te lo dan de año a año a ti si tú, pues yo qué sé, estás ahí, pagas tus taxes, haces tus cosas, aportas al país, bla, 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 bla? Pues mira, no te lo dicen nunca. Dicen que se supone que es aleatorio. Pero os voy a decir con la mano en el corazón que aleatorios son mis cojones, porque no es verdad. Casualmente, toda la gente que conozco que tiene visados de más tiempo o han estudiado en la universidad aquí, o son hombres, o sí que han tenido una inspiración divina. Pero a mí literalmente inmigración me ha mirado a los ojos y me ha dicho, cásate ya de una puta vez y deja de armarte cosas raras con empresas y mierdas. Literalmente, no con esas palabras, pero inmigración eso me lo ha dicho a mí. Entonces, ¿por qué a mí me dan de año en año? Por este motivo. Porque inmigración no cree que yo me merezca más. ¿Me merezco más? Pues no lo sé, porque eso tiene que decidir inmigración. Yo no creo que me merezca ni más ni menos. Lo que creo ya que es decisión mía si quiero seguir pasando por este aro año tras año o no. Y después de lo de la manifestación esta que asaltó mientras estaba en el gimnasio, os juro que no sé qué hacer. No sé qué hacer, pero en plan, ahora estoy aquí tranquilamente contándolo, pero en plan, antes me echaba a llorar, porque es muy duro pensar en qué hago con todo lo que tengo y todo lo que he construido, no quiero dejarlo. A mí no me importa, en teoría, coger y empezar de cero en Suiza, ¿sabes? En Reino Unido, en Finlandia, no me importa, de verdad que no me importa, pero ¿y todo lo que ya he hecho aquí, todo lo que tengo? No es tan sencillo, ¿o sí? Supongo que sí, es simplemente vender las cosas, ¿no? Porque son materiales e irse. Pero el caso es que todo lo que me gusta de aquí me sigue gustando. ¿Pero me compensa tanto? Ya no lo sé. Es heavy, ¿eh? Es heavy, pero ya no lo sé. Antes lo tenía muy claro. Antes tenía muy claro que me compensaba luchar para quedarme. Ahora ya no lo sé. Lo que sí sé es que dentro de unas pocas semanas me vuelvo otra vez a Europa y voy a estar 2 o 3 meses por Europa y luego volveré aquí. Y en esos 2 o 3 meses voy a meditar muy mucho qué quiero hacer. Porque de verdad que es toda mi vida. Son los 8 años de mi vida. La empresa al final siempre puedo abrir una branch o recolocarla, vender aquí las acciones, buscar otra persona que esté aquí. O sea, con la empresa hay cosas que puedo hacer. Pasa que no sé si me apetece empezar de cero otra vez en otro país, os lo juro. Aunque igual no sería tan complicado como aquí siendo mujer. No, pero efectivamente, a mí, o sea, a mi empresa, a mí me han rechazado subsidios, no me han dado loans. De hecho, yo hasta el día de hoy no he recibido ni una ayuda del gobierno en absolutamente nada. Pese a ser mujer extranjera menor de 35, cumplo muchos requisitos, no importa. Nada, pero es que ni siquiera un crédito. Y todo me lo han rechazado por el mismo motivo. No, es que no creemos, es que tu perfil, no, es que... Aunque mi empresa nunca ha estado en números rojos, siempre ha dado profit. Desde el primer año hay una parte de mí
que se pregunta, ¿te equivocaste al dedicar tantos años de tu vida a este país? Pues ya no lo sé, porque este país me ha dado muy buenos momentos, muy buenos recuerdos, muy buenas experiencias, me ha dado más cultura, me ha ofrecido el poder vivir una vida que poca gente puede vivir, ¿no? Yo soy de Zaragoza, España, pero todo lo que no me ha dado, ¿no? Tengo 34 años y no tengo pareja. Por supuesto no he podido casarme, no tengo hijos, apenas tengo un grupo de amigos que realmente sea gente que me importe. Conocidos sí tengo y gente para pasarlo bien, pero... Y cada vez más me pregunto, ¿me sigue compensando? Pero no sé si me atrevo a tirarlo todo a la basura y a irme a otro país. Así que bueno, quería decir esta pequeña reflexión aquí porque yo llevo ya varias semanas que estoy siendo brutalmente sincera con lo que pienso, lo que opino, lo que vivo, lo bueno y lo malo, y que sinceramente estar en el gimnasio y ver a esa gente tocándome los huevos no me hizo ninguna gracia. ¿Eso está en todo el mundo? Sí, está en todo el mundo, pero si juntas la bola de todo lo que está pasando aquí, creo que no os he contado lo que vi el otro día con una chica que sigo, Alison in Tokyo, se quejó en sus stories porque los bancos, cuando vas a renovar tu visado, cuando quedan, por ejemplo, creo que pocos días para que se te acabe el visado y hasta que te lo renuevan, que tardan 1 o 2 meses, yo acabo de renovar el mío, de hecho, los bancos te congelan tu cuenta. No tienes acceso a tu dinero. Creo que lo que puedes es sacar dinero del cajero y ni siquiera estoy segura con eso. No tienes acceso a tu tarjeta, no tienes acceso a tu dinero. El banco, el MOVE, que es el mismo que tengo yo, que es uno de los bancos nacionales más importantes de Japón, por cierto. Dicen que es tema de ley japonesa que los extranjeros, pues por si acaso no lo sé, que no podemos hacer uso de nuestro dinero, vaya. Esto yo no sé si es así en otros países, no tengo ni idea, pero es absolutamente demencial. Hay un montón de cosas así pequeñas que yo ya me he acostumbrado, porque bueno, Japón es así, son sus leyes, no sé qué. Pero ya no sé si quiero seguir aguantando todo esto. ¿A cambio de qué? Sí, las calles están muy limpias, es muy seguro, es muy bonito. De verdad que viajar a este país es un sueño y me encanta. Y actualización de los labios, por cierto, y estamos... Hoy hace justo 2 semanas que me lo hicieron, ya está así. De todas formas, hoy he hablado con la clínica y me ha dicho que me espero otras 2 semanitas más y para que termine de asentar bien el botox, y cuando eso pase que vaya a la clínica y veremos qué podemos hacer. Seguramente, bueno, no lo sé, no me han dicho nada, esto lo digo yo, pero yo creo que seguramente... Mira, aún tengo moratón, me pincharon aquí. Yo creo que de pincharme aquí, no sé, que igual se fue un poco el músculo de al lado o no lo sé, no tengo ni idea. De todas formas, la doctora lo que sí que me ha dicho es que como lo tenía tan mal, esto lo tenían mal, pero mal normal, ¿me explico? Pero esto lo tenía mal fatal, mal de un dolor, de un que crujía, o sea, mal fatal. De hecho, es que se veía por la piel cómo salía el músculo, mal fatal, que es algo que podía pasar. Me imagino que si me lo sigo haciendo este tratamiento no me tendrá que pasar cada vez que me lo haga, pero lo bueno, la cosa es que ahora me da miedo seguir haciéndomelo porque a mí mi sonrisa me gusta mucho y ahora mismo tengo un complejo de la hostia. De hecho, yo había quedado con un chico y estoy a esto de cancelarlo porque me da vergüenza. Mirad esta ropa de estas perchas tan bonitas, estos diseños que son para perro. Look at this, por favor. Necesidad de tener un perro en Japón y vestirlo así, ¿eh? Madre mía. Y es una tienda realmente de modistos para señoras y tal. Y perros. Me fascina. Mira, al final no vamos a ir al pub británico. Estoy en el Super Internacional de Tokio y no sé por qué es Día de Muertos. Pero Día de Muertos es en octubre, ¿no? Mis amigos mexicanos, mirad esto. Porque está todo mexicano, me encanta. Y la música, no sé si escucháis, que sí, mira. ¿What? Aguacate, voy a comprar aguacate. Es una colabo con la embajada de México, me encanta. Voy a comprar algo aquí y luego Chris y yo vamos a hacer una tortilla de patata. Sí. Y les he dicho que al final no hemos podido ir al pub a ligar, que era nuestro plan original. Estoy triste, estoy devastada. Quería fish and chips. Y yo también. Era mi meta para el día. Pero esto es una señal, porque como se me da la boca raro. Y me he puesto esta ropa porque no tenía un conjunto pensado, no era este. En fin, da igual. Vamos a hacer tortilla de patata y podemos ver Sherlock, si quieres. Son British también. De momento ya llevo aguacates, ¿eh? Mira, ¿dónde están los aguacates, Chris? Para ti, ¿hay algo que tú quieras? ¿O has venido porque te he dicho, tía, que iba al Super Internacional? Pues he venido un poco en aventura. A ver, la sección de ofertas. Tacos, Arroz mexicano, olé, breakfast burrito, quesadilla. Pero yo quiero saber, porque a mí me engañan porque yo soy extranjera, en plan de, ¿realmente el breakfast burrito es algo mexicano? ¿O es algo como de Estados Unidos? Porque a mí me engañan, ¿eh? Uf, una quesadilla me cogería, ¿eh? Son 1000 yenes la quesadilla. Ya, igual podríamos hacer cena mexicana y pasar de la tortilla de patata hoy. Vale. ¿Hacemos cena mexicana hoy? Sí. Vale. Cari, pues si hacemos cena mexicana, vamos a coger para hacer guacamole, que es que tiene ahí el mix. Ay, pero dentro había un mix más barato, cogemos el de dentro. Vale, estos dos están ready to go, yo creo. Vale, sí, pues utilizamos estos, sí, ¿verdad? para hacer el
el guacamole y cogemos chips para untar el guacamole. No he comido nunca guacamole. Pero te gusta el aguacate, Sí. el guacamole te gusta. Vale. O sea, si te gusta el aguacate, te gusta el guacamole. Pues vale. No. Vámonos. Ole. Y cogemos luego, yo una quesadilla, tú cógete lo que quieras. Vale, sí, todo está en sale, todo esto está en sale. Este es el guacamole mix que te he dicho que estaba más barato, pues lo cogemos. Y es básicamente 2 aguacates, lo mezclas con esto y te sale. Vale. Simplemente es que le da un toque más picantito, no te sé decir como sazonado, pero está muy bueno, de verdad, te va a gustar. Y luego, esto es para hacerlo tú, pero yo no me lo voy a hacer yo, me perdonen, yo me lo voy a coger hecho. Sí. Salsas... Bueno, que mi jalapeño me gusta, pues que no sé con qué tomármelo, ¿sabes? Quiero que me digáis los mexicanos, por favor, ¿esto realmente es mexicano o me están tomando el pelo? Porque claro, estoy como en Tokio. Esta salsa parece de verdad. Yo la salsa que conozco se llama Valentina, esto no parece. Chorizo and feta cheese. Esto me suena de un americano, Sí, tía. pero de un americano tipo estadounidense, quiero decir, porque americanos son todos, pero me suena de un estadounidense. Chili con carne, me encanta. ¿Qué precio? Yo creo que quiero una quesadilla. La de birria, Sí. vale. O chicken. No, la de birria. Vale, pues coge 2 birrias. Y espera, que es que estaba pensando que igual me llevo... ¿Cómo que cactus and feta cheese? No, pero voy a coger chorizo and feta cheese, que este seguro que me gusta. Ole. Y, Que no, ole, no. y necesita... Ah, es verdad. Ándale. ¿Cómo? No cómo? sé. México, ayudadme. ¿Cómo se...? Que no quiero decirnos de... Ayuda. Claro, México, ayuda. ¿Cómo sería? Ándale. No sé. O eso es una racista. Claro, es que igual es una racista. Pido perdón, lo quiero decir bien, de verdad. Y esto, necesitamos chips para el guacamole. Sí, pero vamos a mirar en la zona chipera. Ah, vale, sí, sí. Con chipera me refiero de chip. No, de chipera. barato. No. ¿Qué? Si estos, mira aquí, Está estos están súper baratos. De hecho, están a 198 yenes. Te lo voy a decir. Y nacho dips. Cojo un nacho dips por si acaso. Jamón ibérico. Literalmente estos 4 trocitos, que lo entiendo, ¿eh? Estos 4 trocitos son 1080 yenes. Wow. Salami, espuña, 1280 yenes. Esto en España cuando fui, el del Bonaria que estaba que te cagas, ¿cuánto eran? 2 euros, 3 euros creo que eran. Madre mía, quiero volver. Es que el chocolate Tani estaba que te cagas. Cari, mira eso. ¡No! Sí, están más baratos en el otro súper. Sí, 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 sí. ¡Ay, no, pero están de sale! Pues me lo llevo. Sí. Este sí que me probé esta y estaba Pues de brownie. buenísimo. Mocha o chocolate... No, es que sea salt. Es que me gustó muchísimo, muchísimo este. Qué guay, ¿no? Esta es la canción que suena siempre en los supers, tiendas, en Ikea también, en todas las tiendas, cuando van a cerrar en Japón. Así que están cerrando, básicamente, que tenemos que darnos prisa. ¿Cómo evoluciona la cara? Luego ver estos clips y me reiré. Espero. Eso significa que me he curado. Porque ahora mismo estoy como... No es tu brownie. Sí, pero tú y yo no cogemos el brownie. ¿O querías otra cosa? Hoy querías... Era un brazo orange juice con un brownie. Ah, vale, vale, estamos tontos. Yo quiero el mismo. Bueno, no es coffee, yo creo. Estas horas, Kai. ¿Qué hora es? A las 8. Ya. Quiero un té. Bueno, ve pidiéndolo y ya te digo lo que quiero yo. ¡Ay, tiene Earl Grey Ice! Pues quiero un iced tea. No me deja cogerme café. No, porque son las 8 de la tarde. Yo luego duermo igual. Yo duermo de locos, No ¿eh? duermes una mierda. No duermes normalmente, vas a dormir con un O igual sí. Yo nunca tengo problemas para dormir. Es verdad. Jamás he tenido problemas. Jamás he tenido problemas. Tú tomas melatonina, yo no. Cada noche de mi vida tomo melatonina. 3 pastillas siempre. Arigato gozaimasu. Has contado de la cara. Está mucho mejor. Cuéntame. Está muchísimo mejor. Llevo unos días que tenía una cara rara. Yo tampoco le voy a decir, Cari, tienes una cara rara. Me lo has dicho. Te lo he dicho. Pero de primeras no, tú primero me preguntaste y yo te respondí. Ella abría la boca y se le hacía como, pero ahora es mucho mejor. ¿En serio? Sí, a ver. Sí, mucho mejor. El vídeo que perdí del pelo, que de hecho Qué disgusto. yo te lo había enseñado, porque Sí. yo justo lo estaba editando y te había enseñado al principio. La boca se me abría raro. Si consigo, os voy a decir algo. Si me arreglan el disco duro, que esta semana lo voy a llevar a ver, y consigo ese vídeo, lo subiré para que lo veáis. Pero es que dije, bueno, pues que esta es mi cara, ¿sabes? O sea, os lo iba a contar y ya está, chicos, que si se me ha quedado el masetero, la boca torcida, pues lo que... Pero es para Les he salud. dicho antes, en plan, de me toco los huevos, De todo todos, lo el que me sea hice. de salud, para que no se le sienta mal por las noches, porque aprieta. Mira, está mejor, toca aquí. Que yo no hace clac. A mí me da mucha impresión estas cosas. De hecho, te tuve que ayudar en la clínica a preparar alguna cosilla. Y flipaste, ¿eh? Me mare. A que grité cuando me pusieron Sí, este. sí, hizo. Porque no notaba nada, pero esto lo tenía tan mal. De hecho, es que tengo maratón, fíjate. No sé, Sí, es que estás verdecito. Claro, estoy maquillada, pero... Bueno, lo del labio se ha ido todo, ¿eh? Qué barbaridad. Qué bueno, porque estaba negro, en plan de cruzado. Qué buen día que tuvimos.
Es que ha sido una semana... Sí. Ahí no se había empezado a torcer la boca se No, empezó a pero me torcer refiero hace al 3 días. proceso. Sí, el proceso está siendo increíble, menudo ride. Yo voy a hacer una cosa en la clínica, una semana y media de ride. Pero la clínica muy bien, ¿eh? No, la clínica increíble. No, la clínica Genial. increíble. Y De de hecho, genial. ¿Tú quieres ir? O Sí, sea, sí, ¿se lo sí. puedo decir? O... Sí, pero por supuesto que quiero ir. Vale, no En digo... plan, si no, luego lo en un corto, par no de te preocupes. semanas. ¿Has cogido cita ya? No, todavía no, Ah, vale. pero la van a tener. Lo que pasa es que ya he estado mirando un poco y es como que siempre tienen así como bastantes espacios libres. Dudo mucho que Es yo que es diga, nueva, este es que día acaban de abrir. quiero. Es una clínica coreana, Mm. no es o sea, no me han pagado por... No me han pagado en general, No. pero me invitaron a ir para Instagram. Para aquí no me han pagado ni invitado ni nada. Lo que pasa que, Esto es review personal. chicos, si me lo he hecho, sí pues lo cuento, ¿sabes? ¿Y qué es lo que te querías hacer? Lo que quieres contar, lo que si no lo corto, ¿eh? Yo me quiero ir haciendo, estoy debatiéndome entre Botox aquí, en esta zonita de aquí, Entonces mejor. Porque- Eso lo llevo. porque estoy todo el día así, estoy Mira, mira, mira. trabajando Frunce tú, frunzo yo. y estoy todo el día, pues que si trabajo con el ordenador y claro, como estoy con el ordenador, estoy enfocada, entonces estoy así. Y luego me enfada la gente porque... Mi amiga, ¿aquí dónde la veis? ¿Que es un rabbit? No, ¿A super tierno rabbit? No lo es, ¿eh? no, soy un monstruo salvaje y me paso el día insultando a las personas. Pero con razón, por otro lado, si no me Pero has no hecho a nada, no te voy a alguien, insultar. a la raza humana. Sí, no es nada personal, sí. Pero el caso es que me paso un día así, entonces quiero ponerme aquí. Y algún otro sí. Hay algo más que... Me gustaría ponerme más labios. Dirás, Cris, pero si tienes un labio bastante... Arriba, ¿no? Exacto. Porque tienes más abajo. Porque es que eso me abajo lo habías dicho alguna vez. tengo, me gusta, pero es que arriba he salido al labio de mi madre no tiene ningún tipo de labios. Tu madre tiene labios en general. Claro, no tiene ninguno. La conocí, me presentó a su familia. Sí, se quedó en mi casa. ¿Dónde estuviste en mi casa? 3 5 noches días, o ¿no? 5 días, fueron 4, no sé. Sí, tía. mira, fue viernes, sábado, domingo, lunes y el martes te apuestas, que fueron como 5 días en mi casa. Mientras mi padre preparaba torrijas. Y si fueron majísimos. Total, que yo he sacado el labio de abajo de mi padre y mi abuela. Conocí a su abuela también. Tú la mía, ¿no? No, claro. No tengo. Pero he visto fotos de ella. Sí. No de las dos, ¿no? Pues una cara muy parecida a mí. Claro. Y a mi padre. Sí. Y a la misma cara de mi padre. Esto lo dije, creo que no lo he dicho todavía. Lo dije en stories, porque ya soy en stories que me había hecho esta movida. Es un disclaimer. Hubo gente que me mandó un DM y me dijo, no tienes que dar explicaciones de lo que te hace. Ya, pero al igual que no creo que sea obligatorio para nadie teñirse el pelo o maquillarse, yo no estoy diciendo que te tengas que poner botox o labios para estar No, guapa, no. De hecho, mira, un clip mío sin botox, sin labios, sin maquillaje, el día de la clínica mientras me lavaba la cara y no llevo nada. No, muy bien. Y muy bien. Y yo no llevo nada en la cara. Y muy bien. Lo que O sea, pasa sé que, del maquillaje, que igual pero- que si quieres hacerte algo, que está Que bien te lo también. hagas si quieres, si te sale de Pero las que no narices. toméis esto como es que tengo que hacerme cosas. No, si quieres sí, si no, no. Es perfectamente válido todo. De hecho, yo tengo amigas que se hacen de todo, El de atrás no está de acuerdo. pero de todo, y no puedes mover la cara de todo, porque se sienten más guapas así. Y tengo amigas que Quedas admiro. jamás se maquillan. Ya, tú querrías ser eso. Yo quiero ser como Lady Gaga y verme así. De hecho, uno de tus iconos es Carmen Lomana. Uno de mis iconos es Carmen Lomana, la sigo en Instagram y todo porque es que me parece un icono de la belleza y de la elegancia. Pero luego tenemos a conocidas y amigas que no se maquillan jamás. Si te apetece lo hago, si no también. Yo lo único que creo que es obligatorio, Higiene. eso es. Que Eso te es. laves la cara. Porque si no te maquillas nunca, pero siempre llevas la piel cuidada, vas limpia y vas arregladita, tipo despeinada, quiero decir, aunque sea con un moño, una coleta, pero que se vea que estás, ¿cómo se le diría? Limpio. Yo con eso ya me conformo, lo demás, cada uno lo que quiera. Cheers. 足出しの Vale, entonces, ¿y cuánto calentamos esto? Mira, está aquí at 500 for about 2-3 minutes. Then lightly fry both sides in the frying pan. Bueno, pues luego le damos un... Que lo abra, ¿no? Pero no quiero hacerlo mal, quiero cacunín contigo, porque si no... La quesadilla se ve así. Esto es lo que opinamos de la quesadilla, ¿vale? Que ve que corta un ladito, por lo tanto así. Y este es lo mismo. Guacamole. Veamos. No hay. Está vacío. Pero no sale. Ok. La pastita. Ok. Los mexicanos me van a matar. Ha salido volando la puta pasta, Chris. ¡Una cosa tenías que hacer! ¡Una cosa! ¡Fuera de mi cocina! No, pero hostia, esto está duro, pero esto estaba de oferta porque lleva 5 años ahí. Que no, esto del aguacate. Hace pasta, hace bien, hace Claro. bueno. Me van a matar, Chris. México, Lo siento. Luego está bueno, ¿eh? desde aquí pido perdón. Bueno, espectacular. Soy chef. Yo nunca he visto un canal. Y vamos por la segunda temporada, sí. ¿no?
¿Cómo que comprar el... Si lo estábamos viendo. Ah. Tu primera vez tomando guacamole. Se me Era dan un fatal los intento de acentos. acento, Sí, casi. sí, se me dan fatal los acentos. A ver, hazlo tú, a ti se te dan bien. No, porque los latinos, escúchame, se me dan muy mal los acentos latinos, muy mal. A mí me encantaría saber hacer acentos, te lo juro, me Pido encantan. perdón. Ahora bien, el Mis- escocés. Ya, escocer lo borda. ¡Pruébalo! Aquí más. ¿Está rico? Mm. Olé. Sherlock. ¿Guacamole? ¡Quesadilla! Y la amistad que nos une. Eso es, coño. Y nacho chips. Y Y Tony de postre. Y Y haichu. haichu. Aquí tengo algo coreano también. ¡Ole! Y la pastilla Internacional. vamos. ¿Are you right? Pues no. No luce right en No absoluto. right, no right. Para la quesadilla. No. Oh my god. No. Buenísima. Joder, qué sabor. Sí. Y no quema mucho, prueba un mochito. Mexicanos, ¿las quesadillas se comen con las manos o con tenedor y cuchillo? Yo ir a México y que me ayudéis. Sí. Pues me encantaría ir a México, Porque yo voy a tío. ir también, en plan así como un monotiti. Como en todas partes, la gente cuando me vio... No, pero bien, tía, te iba a decir ahora, muy bien. Mira, no te digo nada ya, ¿eh? La gente cuando me vio en Reino Unido y vio que ibas conmigo, la gente flipó. Pero también, Sí. digo, sí. Pero es que me dices, vas, o sea, vienes, y yo, pues sí. Ah, pero pruébalo. Está riquísimo, tío. Está muy bueno. Muy rico. Un éxito. ¡Ole! Bueno, menuda cena a México, presuntamente. Que estaba goteando, dame pañuelo, Ay, dame ay, pañuelo. ay, Que no sabía que goteaba esto. Muy bien. Pues ahora.